La importancia de incluir la etnoeducación dentro de los procesos académicos en colegios y universidades y cómo debería ser manejado para que dé buenos resultados. Presentado por Yesid Alberto López Beleños, Gina Tatiana Guerrero, octubre del 2012. Con lo que conocemos como descubrimiento de América, el territorio que hoy habitamos tuvo unos cambios que tal vez nuestros ancestros nunca imaginaron. Con la llegada de los españoles, los grupos indígenas que ocupaban estas tierras fueron maltratados, asesinados, robados y obligados a adoptar las costumbres de los hombres que, según ellos, vinieron a civilizar esta población. Pero con la colonización de América no solo cambió la vida de los indígenas, sino también del pueblo africano, que fue esclavizado y utilizado por las culturas que llegaron a adueñarse de nuestro territorio. Toda esta situación generó que nuestro país se convirtiera en un espacio multicultural, en donde se dio un proceso muy complejo de mestizaje entre afrodescendientes, indígenas y españoles. Sin embargo, a pesar de la mezcla cultural tan fuerte que se generó, la cultura que predominó fue la hispana, imponiendo la lengua española, la religión católica y muchas de las costumbres propias del país ibérico, en donde la población pasó por un proceso transcultural poco armónico y sano para la cultura afro e indígena. Todo esto generó varias situaciones desafortunadas para indígenas y afrodescendientes, que aún después de tantos años se mantienen, como es el caso del racismo y la discriminación que han acompañado la historia de estos pueblos, obligados a vivir marginados y en ocasiones a sentirse indignos debido a su color de piel y cultura. Sin embargo, es posible que las nuevas generaciones rompan el paradigma que por años ha prevalecido en nuestra nación, permitiendo que todas las culturas sean valoradas de la misma manera y el florecimiento de una verdadera multiculturalidad. Y todo esto se logra solo de una manera, a través de la educación. De un tiempo para acá se ha acuñado el término etnoeducación, que se refiere, por supuesto, a la educación teniendo en cuenta la etnia a la que pertenece el grupo de estudiantes, permitiendo que estos aprendan elementos propios de su cultura y los asuman como parte de su cosmovisión e identidad. La educación en los grupos étnicos está orientada por los principios y los fines generales de la educación contenidos en la Ley 115 de 1994 y tiene en cuenta además criterios de integralidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, de uso de lenguas vernáculas, formación de docentes e investigación en todos los ámbitos de la cultura, para que los colombianos conozcamos el aporte que los pueblos afrocolombianos han hecho a nuestra nacionalidad. La educación es la forma privilegiada de transmitir, conservar, reproducir y construir la cultura. Permite generar conciencia crítica, capaz de transformar la sociedad. La educación en los grupos étnicos corresponde a los procesos endógenos de formación y socialización de acuerdo a las características culturales, sociopolíticas, económicas, lingüísticas, propias de tal manera que mediante este proceso permanente se garantice la interiorización del ascendiente cultural que ubica al individuo en el contexto de su propia identidad. La identidad de los grupos étnicos es una recreación de su realidad desde una estructura particular de símbolos que le pertenecen y difieren de los símbolos de otra cultura. Los procesos etnoeducativos en las universidades y colegios deben hundir sus raíces en la cultura de cada pueblo, de acuerdo a los patrones y mecanismos de socialización de cada uno en particular, propiciando una articulación a través de una relación armónica entre lo propio y lo ajeno en la dimensión de interculturalidad. La educación debe ser un encuentro con nuestra propia historia que permita definir el conflicto establecido por la cultura dominante, que parte del supuesto de superioridad de su realidad y que intenta aplicarla como sistemas de control a las minorías. Es hora de que estas llamadas minorías hagan parte como protagonistas en la historia de nuestro país, pero no de manera aislada, es decir, no se debe contar el cuento en relatos separados, sino ser capaces de crear un gran relato en donde converjan todos los puntos de vista de las culturas que han hecho parte del desarrollo de nuestra nación, para que de esta manera todos nos reconozcamos como descendientes no solo de españoles, sino también de indígenas y afrodescendientes.
Para que estos procesos educativos funcionen, los educadores deben evitar caer en etnocentrismos, que es lo que ha sucedido durante este tiempo, dando privilegio a determinada cultura. Si esto no sucede, se facilita el paso a procesos de deculturación, permitiendo la evolución de todos los habitantes de este territorio, pero recordando y respetando nuestras raíces, sintiéndonos orgullosos de cada una de las etnias presentes y superando por fin las situaciones de segregación, violencia e indiferencia que por años han afectado a tantas personas en nuestro país.